de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja, para hablar de diversas cuestiones con Igor Fonseca, secretario general de Araja Saja. Hola Igor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, sin duda el punto central y de la actualidad son las elecciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Sobre ello vamos a hablar, pero quería preguntarte, no sé si tenemos liquidada la vendimia de este año, que suele ser por el mes de abril. ¿En qué punto está? Pues está a punto de liquidarse, por eso ya podemos hablar quizás de una previsión que viene a confirmar pues esos malos augurios que anticipábamos hace meses, ¿no? de una caída del precio de la uva de en torno entre un 25 y un 30% en la cosecha 2020 con respecto a la cosecha 2019. Repetíamos que fue una cosecha que los agricultores se tuvieron que entregar a fondo para salvarla en los primeros estadios del verano, debido a las precipitaciones, a la aparición de enfermedades poco usuales como el mildiu. Eso encareció el precio de la vendimia y, sin embargo, nos hemos encontrado al final con una cosecha de magnífica calidad que no es reconocida en precio, cosa que desde luego hay que batallarlo y hay que pelear para que se revierta esa situación. Cosecha de calidad que no repercute en el bolsillo de los viticultores, ¿no? Así es, eso nos hubiese gustado revertirlo. Se aprobaron unos rendimientos que fueron inferiores a lo que marca el pliego de condiciones, ese 100% bajó al 90%, precisamente para adecuarse a esa situación de caída prevista del mercado. Y es cierto que no se ha reconocido el precio que nos hubiese gustado mejorar. Algunas organizaciones agrarias decían que ellos apostaron por el 90% de rendimientos cuando les hubiese gustado que se incrementase el precio un 15%. A nosotros ese 15% se nos queda escaso. Nos hubiese gustado que hubiese un 20 o un 25% y ¿por qué no más? Porque eso respondería a esos sobrecostes que tuvieron los viticultores y a esa calidad que finalmente se entregaron en las bodegas. Pero lo cierto es que si se aprobaron unos rendimientos del 90% es porque sabíamos perfectamente que quizás el 100% de la calificada no se iba a coger por las bodegas y eso hubiese significado un hundimiento dramático del precio de la uva. ¿En cuánto se va a situar ese precio? Bueno, pues podemos estar hablando aproximadamente. Este año sí que hemos notado unas oscilaciones muy importantes, cosa que defendemos de Araja Saja, entre la uva de gran calidad y la uva de media calidad, ¿vale? Pero podemos hablar de una media de entre 60 y 62 céntimos para la uva tinta y quizás entre los 45 y 50 céntimos para la uva blanca. Esta semana conocíamos que finalmente las ayudas llegarán a sectores como el del vino, en este caso las bodegas. No sé de qué manera influye al productor o al viticultor, en este caso, que este tipo de ayudas lleguen al vino, porque entiendo que van más a bodega. Correcto, esto ha sido unos caballos de batalla de Asaja el año pasado, puesto que se destinaron más de 5 millones de euros en La Rioja a pagar el almacenamiento privado de vino a las bodegas, pero eso apenas ha tenido trascendencia a lo que es el precio de la uva, por lo menos la mayoría de los viticultores. Sí que en algunos casos de viticultores cooperativistas se ha podido trasladar de su bodega cooperativa al precio de la uva, pero no los viticultores libres. Y eso es algo totalmente injusto, por eso nosotros abogábamos por poner en marcha medidas que beneficiasen directamente al viticultor, como la cosecha en verde. Por eso Asaja y el resto de organizaciones apoyó un manifiesto en mayo del año pasado apoyando la medida de la cosecha en verde. Lo que pasa es que esa medida al final no se aplicó como se pedía, que era una vendimia o una cosecha en verde desde el punto de vista cualitativo, de reducir parcialmente la cantidad de uva de cada viñedo, que hubiese mejorado cualitativamente y hubiese ayudado también a mejorar el precio de la uva, compensando previamente con esa ayuda al viticultor. Por tanto, desde Araja Saja, ¿están a favor de esta cosecha en verde? Estamos a favor de la cosecha en verde porque hoy por hoy es la única medida que es susceptible de ser aprovechada directamente por el viticultor. Queremos que las reglas de juego, al contrario que sucedió el año pasado, en 2020, este año 2021, estén suficientemente claras para saber a qué acogerse, que se pueda acoger una mayoría de viticultores, pero seguimos reivindicando a las administraciones públicas, principalmente el Ministerio de Agricultura, a que se ponga en marcha esa vendimia en verde parcial, que es muy necesaria para las zonas vitícolas de calidad como es Rioja. Vamos ya con las elecciones al Consejo Regulador de Denominación de Origen Rioja para este periodo 2021-2025. El día 30 creo que es la fecha en la que ya se reciben esos votos dentro de la denominación de origen. Vamos a hablar, si te parece, primero del proceso, de cómo es este proceso a la elección al Consejo Regulador, Igor. Pues mira, Silvia, se habla siempre de elecciones, pero realmente no son unas elecciones al uso, es un proceso de adhesiones y de acreditación. ¿Qué significa eso? Que a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, el Consejo Regulador ha enviado a cada viticultor inscrito en el Consejo que no pertenece a una cooperativa
un documento por el cual aparecen sus datos y aparecen las 6 organizaciones profesionales agrarias que concurrimos a este proceso. De tal manera que cada viticultor puede marcar la organización a la que quiere dar su apoyo en ese plazo, entre el 1 y el 30 de abril, y entregarlo a esa organización que a su vez el último día del periodo, el 30 de abril, va a entregarlo en el Consejo Regulador. ¿Estáis de acuerdo con este tipo de proceso o consideráis que desde Araja Saja que debiera cambiarse? Bueno, es un proceso muy costoso, de ahí que nosotros propusiéramos, fue una de las, digamos, causas o de las razones por las que nosotros propusimos a las resto de organizaciones agrarias ya desde agosto de 2020 poder llegar a un acuerdo y salvar este proceso que es muy costoso en tiempo, en esfuerzo económico para la organización. Lo hemos hablado infinidad de veces entre nosotras mismas, y debido también a la pandemia que evita o impide el celebrar reuniones, tener contactos directos como suele ser usual en este tipo de procesos, llegó esta propuesta que finalmente fue desestimada o desterrada por el resto de organizaciones. Nosotros sí que nos gustaría que fuese un proceso de otra manera. Ahora bien, lo que no puedo hacer es hacer un planteamiento una vez comenzado el partido, porque antes del partido cada equipo lo que hace es, en base a las reglas de juego de ese deporte, plantear su estrategia. Si una vez comenzado el partido a quien quiere cambiar las reglas de juego, pues es una práctica tramposa. Por eso nosotros nos hemos negado a cambiar cualquier cuestión una vez que comenzó ya el partido del proceso de renovación de la interprofesional a comienzos de abril de este año. Claro, decían que precisamente por el tema de la pandemia otras organizaciones apostaban por mover esta fecha para que no coincidieran en esta época y bueno, dicen que Araja Saja fue quien no quiso mover esta fecha. No, al contrario, eso es totalmente falso. Nosotros estábamos a favor de mover esa fecha, es más, proponíamos posponerlo cerca de un año, cuando se hubiese ya garantizado las condiciones sanitarias. Y así también lo apoyaban el resto de naciones profesionales agrarias que concurren a este proceso. Lo que pasa es que por parte de la otra parte de la mesa, por parte de las asociaciones de bodegas, se acordó que ese plazo de prórroga como máximo podía ser de 3 meses, lo cual nos hubiese trasladado del mes de abril al mes de junio o julio. ¿Qué hubiese pasado? Pues que las condiciones sanitarias en ese momento quizás no hubiesen mejorado sustancialmente. Estamos ahora finalizando abril y con nuevas restricciones en La Rioja. Y por contra, pues los viticultores en ese momento del año tienen mucha más carga de trabajo, con lo cual creemos que es el momento menos adecuado para haber poder llevado a cabo un proceso de renovación como el que estamos celebrando en este momento. ¿Qué esperáis de este proceso de renovación, de elección de esos nuevos representantes en el Consejo Regulador? Bueno, pues esperamos que exista mucho dinamismo y que exista mucho consenso, porque más que nunca es necesario que todas las partes estén de acuerdo, tanto un lado de la mesa como el otro, y entre las dos partes de la mesa, me refiero entre los viticultores y las bodegas. ¿Por qué? Porque, digamos, el reto que tenemos por delante así lo requiere, esa bajada de comercialización, esa situación del precio de la uva y también del precio de los graneles, porque no nos olvidemos que también desde nuestra organización tenemos muchos viticultores que también tienen pequeñas bodegas y en este momento lo están pasando muy mal tratando de vender a un precio digno su cántara de vino. La rentabilidad del viticultor creo que es una de las cuestiones prioritarias, un pilar básico dentro de vuestra organización que queréis transmitir, entiendo, hasta llevar hasta el Consejo Regulador. Pues es fundamental. Nosotros decimos que en este negocio, el negocio Rioja, tiene que haber rentabilidad para todas las partes. Por supuesto que tiene que haberlo para la bodega, pero no puede haber una nación de origen calificada, que se apellide calificada y que sea la primera nación de origen de España, que va a hacer 100 años dentro de otros 5, en 2026, y que vaya por el mundo diciendo que somos lo mejor de España y posiblemente de las mejores naciones de origen del mundo, y que estemos pagando unos precios de la uva como los que estamos comentando de la cosecha 2020. ¿Por qué tienen que confiar los viticultores en Araja Saja en este proceso, para representarles en el Consejo Regulador? Bueno, porque Araja Saja yo creo que representa la garantía, ¿no?, de poder llegar a acuerdos y de que pueda haber rentabilidad para el viticultor. Es muy cómodo ponerse de lado y esperar que otros que asumen, digamos, esa responsabilidad y el peso de los acuerdos, acuerden por ellos y luego se echen encima, ¿no? Nosotros recordamos alguna falta de acuerdos, alguna falta de compañía de otras organizaciones agrarias, como la Unión de Agricultores o la UPA, en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la limitación de las plantaciones de viñedo. Estuvieron esperando que nosotros acordásemos con las bodegas una limitación, y es más, fuera parte, digamos, en los camerinos y los pasillos decían, bueno, pero llegaréis vosotros a un acuerdo, ¿no?, porque sabían perfectamente que el no llegar a un acuerdo supondría la valorización del viñedo en La Rioja y la entrada de miles de hectáreas aquí, lo que
que hubiese supuesto seguramente la muerte del sector, ¿no? En cualquier caso, nosotros preferimos ser parte de un acuerdo y asumir esa responsabilidad a que se nos dé hecho como esperan otras organizaciones agrarias. Vamos con más temas. La caza. Creo que también es otro de los... esta semana hay novedades, ¿no? Creo al respecto desde vuestra organización. Sí, es un asunto que nos viene preocupando ya desde hace bastantes años y con la pandemia no se ha mejorado, sino todo lo contrario, no ha hecho más que empeorar debido a las restricciones que se han puesto en materia de ejercicio de la práctica cinegética. Una práctica cinegética que, lo he dicho más de una vez en este plató, no se defiende por Asaja para uso y disfrute como, digamos, práctica deportiva, sino lo que es exclusivamente para la prevención lo que es la prevención de la aparición de daños en los cultivos. Estamos en situación de un nivel poblacional muy alto de especies como el conejo, el corzo, el jabalí e incluso también en zonas a veces el ciervo, y eso provoca graves daños a los cultivos, sobre todo en un momento tan sensible del año como es este. Por ejemplo, para el cultivo del viñedo, donde el conejo y el corzo, pues en pocos días, o en una noche, mejor dicho, en el caso del corzo, pues puede hacer un daño extraordinario. Por eso, con las nuevas restricciones que se han aprobado hoy por el Boletín Oficial de La Rioja en algunas localidades, nosotros hemos pedido a la presidenta del Gobierno que considere a la caza como actividad esencial, que se siga pudiendo realizar ese ejercicio exclusivamente para prevenir daños en esos municipios que, digamos, han subido en el semáforo de limitación de actividades. Veíamos la semana pasada, dentro de esta inestabilidad que estamos teniendo en el mes de abril, algunas heladas entiendo preocupantes. De hecho, veíamos en San Vicente de la Sonsierra unas imágenes muy curiosas de cómo se combatía el frío y las heladas con esos fuegos. ¿Están atacando de una manera? ¿Ha sido preocupantes las heladas de las últimas semanas en el caso de La Rioja? Bueno, antes escuchábamos lo que es la predicción meteorológica y efectivamente el agricultor está acostumbrado a mirar esta época del año más que nunca, en este caso más que al cielo, al termómetro, ¿vale? Cómo se comportan las temperaturas. Y sí, quizás toquemos madera porque todavía quedan unos días críticos. Esta borrasca que ha aparecido quizás destierra la posibilidad de que se produzcan heladas, y las heladas que se pudieron producir la semana pasada, entre el martes y el viernes, por las noticias que nosotros tenemos, son de muy limitado alcance y nada que ver con ese dramático siniestro que sucedió hace ya 4 años, en 2017, en buena parte de Rioja. Estas heladas tardías, ¿no? Cuando está ya la vid a punto de florecer y en una etapa maravillosa en la que desde luego los viticultores miran, como decía Igor, al termómetro, más que al cielo también, deseando de que llueva, pero sí, por cierto, agua también. Sí, aunque no granizo, nos lo decía también José Calvo de Metiasojuela. Oye, campos de colza, estamos viendo muchísimo, no sé cuántas hectáreas de colza hay en La Rioja. Pues hay varios miles, es un cultivo que está en boga en La Rioja, quizás sustituyendo un poco al cereal que este año, digamos, va librando en precio, pero viene siendo un cultivo muy castigado. Es decir, se están hablando de precios de hace 30 a 40 años, la rentabilidad está muy comprometida, la poca rentabilidad que obtiene el agricultor cerealista es a costa de cultivar cada vez más y más y más hectáreas, metiéndose en grandes inversiones en maquinaria, y la colza es una alternativa más que se ha barajado también desde nuestra organización, y creemos que en las zonas, digamos, de más pluviometría, sobre todo desde Rioja Media a Rioja Alta, pues puede ser una alternativa interesante, y desde luego, aparte de lo que es suponer rentabilidad, pues también da color a nuestros campos y el paisaje, que también es importante. Desde luego, o sea que una alternativa rentable, la colza en La Rioja. Hoy por hoy sí, pues es una alternativa, lo que pasa es que es un producto que nosotros llamamos de commodity, que existe en otras zonas del mundo, también muy productoras, como puede ser Estados Unidos, como puede ser el cono sur de América, y ahí, bueno, pues depende un poco de los grandes mercados, su rentabilidad y precio cada año, pero parece ser que este año tiene un buen comportamiento, por eso el interés de los agricultores de Rioja en sembrar colza. ¿Destinada a aceite? Destinada a aceite, destinada también a la alimentación animal, un poco de todo, y bueno, pues es un cultivo, como te digo, pues interesante, y que ojalá existiese más para ampliar el abanico de cultivos que pueden acogerse los agricultores de nuestra tierra. ¿Quiénes han animado ya aquí en La Rioja a la siembra y a la plantación de colza? ¿Jóvenes agricultores? ¿Hay algunas zonas que destacan más? Bueno, ¿es el perfil o la zona? No, yo creo que es más la zona por el tipo de parcela, por su estructura, es decir, zonas de concentración parcelaria, fincas grandes,
zonas donde habitualmente la mecanización del cultivo está muy controlada. Hablamos fundamentalmente de la zona de la Rioja Alta, ¿no? Santo Domingo la Calzada, la zona de Casa la Reina, la zona de Zarratón, también lo vemos en zonas cercanas a Usejo, es decir, hasta ahí llega el color de la colza este año en La Rioja. Nos gustaría que se extendiese más allá. Otros años anteriores también hemos tenido experiencia de colza en pueblos como Tudelilla, ya en La Rioja Baja, quizás más abajo. Y bueno, pues como te digo, es algo muy bienvenido y yo creo que es una buena noticia porque, por desgracia, cada vez la rentabilidad de los cultivos se ve más comprometida. Vamos descartando cultivos. Uno que pueda ser tan importante, o lo ha sido por lo menos históricamente, como la remolacha, está siendo ya prácticamente anecdótico y lógicamente se tiene que sustituir por otros cultivos rentables si es que queremos que siga habiendo agricultura y agricultores en nuestros pueblos. Igor Fonseca, gracias por haber estado hoy en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. A vosotros un placer, Silvia. Vamos a continuar. Pese al COVID, Logroño va a celebrar el 5º centenario del sitio. Los actos culturales y divulgativos de ocio de pequeño formato se van a desarrollar hasta diciembre para recordar lo que fue la valentía de los logroñeses del siglo XVI. Con esta imagen se presenta la celebración del 5º centenario del sitio de Logroño. Bajo el lema "Una historia que nos une", reunirá un conjunto de actividades adaptadas a la pandemia. También suponga un necesario revulsivo cultural, social y económico, para el que sin duda resulta fundamental contar con la participación y implicación de toda nuestra ciudadanía. Siempre hemos pensado que el 5º centenario se debía celebrar este año 2021, adaptado al momento actual, pese a la pandemia, y hemos trabajado para ello. La programación se inicia mañana con la inauguración de una exposición en la Casa de las Ciencias, titulada Felipe II, los ingenios y las máquinas. Explica cómo a lo largo del siglo XVI confluyeron en España técnicos de las más diversas procedencias, gracias al rey Felipe II, cuyo deseo era contar con los científicos y técnicos más acreditados de la época. A partir de entonces arranca un conjunto de actividades que se prolongarán hasta el 18 de diciembre, entre ellas la publicación de 2 libros sobre el asedio, visitas a nuevos espacios como el yacimiento de Balbuena, diferentes exposiciones y actividades de difusión histórica. Entre las que figura un congreso académico internacional de historia. En el mes de julio se presentará el resultado del proyecto de investigación Corpus Documental sobre el sitio de Logroño de 1521, que comenzó en septiembre del año pasado como fruto de una colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja. En verano los actos se trasladarán a los barrios con una programación pensada para un público infantil y juvenil. Bien sea a través de actividades lúdico-festivas para todos los públicos y edades, pero especialmente dedicadas al segmento infantil y juvenil, así como en otras actividades directamente entroncadas con el ámbito familiar. La pandemia ha hecho que se haya optado por pequeños formatos con control de aforo, con un papel destacado de los grupos recreacionistas. Pequeños actos en diferentes puntos de la ciudad que sean, pues eso, de pequeño formato, donde ellos formen parte de ese acercamiento del ámbito lúdico y pedagógico. El alcalde se queda un año más sin los banderazos. A mí no hay cosa que, claro, que me guste más que poder sacar este estandarte y poder ofrecer a la ciudad esos banderazos, por supuesto, pero ahora estamos en lo que estamos, lo primero es lo primero. Y espero que el año que viene eso nos sirva para disfrutarlo muchísimo más. Si la situación lo permite, el Ayuntamiento baraja introducir más propuestas en San Mateo y fechas posteriores. Si en septiembre es posible estar en un estado de pandemia aceptable, hay movilidad y hay posibilidad de atraer turismo, pues en eso estamos preparando todo y si eso es posible, en septiembre, octubre, noviembre, nuestra intención es reforzar el 5º centenario. Con la esperanza, eso sí, de que en 2022 se pueda disfrutar con intensidad de las fiestas de San Bernabé. Pues las pillaremos con muchísimas ganas, sin duda, las fiestas de San Bernabé ya el próximo año, ya en 2022. Y ahora ya saben que esta semana la estamos dedicando de una manera especial en 7 Magazine a los libros. Ellos son los protagonistas sin duda porque mañana se celebra el Día Internacional del Libro. Y vamos a hablar con una autora, creo que ya nos escucha Begoña Abad. Hola Begoña, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, gracias. Vamos a hablar de libros, ¿verdad? Esta tarde vamos a hablar de lo que ha sido, bueno, pues tu último libro, que entiendo es el que nos quieres presentar esta tarde en 7 Magazine. Sí. Lo presento el día 26 en el Ateneo Riojano
y se titula Madres. Madres es un recopilatorio, entiendo, de diferentes historias. Sí que habías dedicado ya anteriormente de una manera especial a tu madre en anteriores. Sí. Y en este caso. Sí, porque hay un poema dedicado a mi madre que es el que corre por ahí por las redes y por el que se me conoce más. Entonces sí, es una recopilación de distintos poemas de madres y también inéditos. ¿Cuándo y por qué surge Madres? Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a dar forma a este libro? Pues ha sido una cosa absolutamente inesperada. No tenía pensado hacer esto ahora mismo, porque hay un libro que se titula El lenguaje de las ballenas, que salió el año pasado, justamente antes de este follón de la pandemia, y solamente lo presenté en Madrid, en un sitio, y luego en Zaragoza en otro, y ahí suspendimos. Ya no pude hacer más presentaciones. Toda la programación que tenía el año que viene, o sea, del año pasado, se quedó ahí colgado. Entonces no pensaba sacar otro libro, obviamente, pero este sí que lo habíamos tanteado los editores y yo hace tiempo, y me pareció como que cuando volviera otra vez a la presencialidad, me apetecía mucho, pues no sé, llevar algo especial de todo este tiempo, y fue así como surgió este librito, y ha salido muy rápido porque era fácil, la recopilación la tenía ya prácticamente hecha. Bueno, ya ha llegado a tiempo para que podamos disfrutarlo en una semana tan especial dedicada a los libros, en el Día del Libro. Cuéntanos, Begoña, ¿qué encontramos en esas hojas, en ese librito que tú dices? Bueno, el tema madres es eterno, universal. Todos tenemos madre, o hemos tenido madre, nacemos de una madre, y a veces también somos madres, y a veces madres de nuestras madres. Y todos los tipos de madres que hay, madres que sacan adelante a sus hijos solas, en fin, es muy transversal. Y sobre todo es un libro de mujeres. Un libro de mujeres. No sé si tienes esta semana alguna firma, algún encuentro, alguna presentación, si ya has tenido la oportunidad de presentar Madres de manera oficial. No, siempre suelo presentar los libros en el Ateneo Riojano, porque yo estuve en la Junta muchos años, y es como el arranque, ¿no? El año pasado no se hizo así porque surgió la presentación de Madrid y de paso en Zaragoza, con un compañero que me acompañaba para también presentar un libro que trataba de mi obra, y fue algo raro. Yo lo tenía previsto para el 24 de marzo, que era mi cumpleaños, y suelo hacerlo así, siempre que puedo, pero se quedó ahí colgado. Entonces ahora estamos en unas circunstancias tan raras, no he podido hacer absolutamente nada mientras no me vacunen. Estoy esperando que me llamen, en Logroño que me llamen. y entonces pues me dijeron en el Ateneo, ¿por qué no haces una presentación online? Y dije, bueno, pues quizás sea un cambio al que haya que acostumbrarse, no lo sé. Presentación en sí mismo no había hecho online, sí que he hecho lecturas, pero presentación no. Bueno, y te estás también presentándolo, Begoña. Esto también es como una presentación. Esto también, es que esto ha sido inesperado, absolutamente. Una presentación online a un público además muy mayoritario. Hoy te está viendo mucha gente a través de la pantalla de 7 Magazine. Acercamos este libro de Madres y como estábamos contándonos Begoña, el día 26, ¿verdad? Si no me equivoco, será el día que presentarás de manera telemática y de manera oficial en el Ateneo. Eso es. Eso es. Bueno, pues queríamos sin duda que en una semana tan especial pues una riojana se colara por aquí en 7 Magazine para hablarnos de su último libro, de Madres, en esta semana en la que estamos haciendo protagonistas a los libros. Gracias, Begoña, y mucha suerte con Madres. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Vamos con más asuntos. El Mobile World Congress de Barcelona se va a celebrar este año de forma presencial al 100%, salvo que el Gobierno y las circunstancias obliguen a cancelarlo. Su presidente ha vaticinado que la edición de febrero de 2022 volverá a retomar lo que era el aforo y las condiciones prepandémicas. John Hoffman, consejero delegado de GSMA, la Organización de Operadores Móviles y Compañías Relacionadas, ha reiterado que el Mobile World Congress de Barcelona se celebrará este año de forma presencial al 100%, salvo que el Gobierno obligue a cancelarlo, y ha vaticinado que la edición de febrero de 2022 volverá a retomar
el aforo y las condiciones prepandemia. I don't see any reason why not. I mean, I think by then the world will have been fully vaccinated, we'll have a good understanding of how COVID can be dealt with in a positive way, and then human interactions will take over. Este año está previsto que el Mobile celebre su edición de 2021 del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona, en formato híbrido, algo que Hoffman sostiene que pasará al 100%, a menos que las autoridades recomienden lo contrario y se cancele la parte presencial. Para Hoffman, el evento significará abrazar la era post-COVID y ha animado a asistir al Congreso como forma de comenzar la reapertura de la economía en España. Start reopening the economy here in Spain with MWC 21 and follow it up in February of 22 with our normal program, MWC 22, at the end of February. El Mobile 2021 se celebrará con fuertes medidas sanitarias y Hoffman ha recalcado que está en contacto con autoridades sanitarias catalanas y españolas para consensuar protocolos. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para continuar en 7 Magazine hablando de cultura. Ni se mueva, en unos instantes estamos aquí, de vuelta en 7 Magazine.